Bienvenidos a Conversaciones de Fe. Soy Yves Marcotte, estoy con mi esposa Yolanda hablando de este tema de cómo salir de deudas. Hemos visto que existe principios bíblicos para salir de deudas, existe poder de Dios para salir de deudas, hay una unción para pudrir yugos que vienen sobre nuestras vidas. Y en el programa anterior terminamos sobre esta cita de Isaías 55, donde Dios nos dice que sus pensamientos son bien diferentes de nuestros pensamientos, que sus caminos son muy diferentes de nuestros caminos. Y yo creo que si lo aplicamos a las finanzas y a la vida económica, la vida financiera y de deudas o de no deudas, yo creo que sí se aplica. Hay muchas cosas que tenemos que ver y consultar los pensamientos de Dios para poder llegar a esta libertad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Me acuerdo ahorita de 2 de Corintios que dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre para que fuéramos nosotros enriquecidos. Quiere decir que Él en la cruz pensó en nuestra prosperidad. Nunca pensó, bueno, algunos deben de ser pobres, pero bueno, que se aguanten. No, el costo de nuestra prosperidad fue tan alto, su muerte y la peor muerte que existe, diciendo para que fuéramos prosperados. Entonces tenemos que buscar en los pensamientos de Dios, donde encontrar el camino más alto que Él dice, que el nuestro, para llegar a esta vida de libertad. Así es. Dios nos quiere ver libres en nuestra vida. Y este pasaje está hablando de que Jesús se hizo pobre. Sí. No nació pobre. No. Se hizo pobre, ¿verdad? Y no durante su caminar en la tierra, No. sino ¿en dónde? En la cruz. En la cruz. En el último momento donde pagó todo lo que había entrado en la caída. Ajá. Y la pobreza era algo que había entrado por la caída del hombre. Sí. Pero también pagó la sanidad, Sí. ¿no? La vida. Uh-huh. Ahí es donde pagó todo lo que se tenía que pagar y parte de eso fue la pobreza. Exacto. Entonces, ese pasaje se puede sacar de contexto diciendo, ya ves como sí, se hizo pobre, Uh-huh. pero Sí. hay que ver por qué estamos estudiando que se hizo pobre. Es para que nosotros no fuéramos pobres. Exacto. ¿Por qué se hizo enfermedad? Para que nosotros no tuviéramos enfermedad. Uh-huh. Mucha gente usa este versículo diciendo, no, se está hablando de manera espiritual, no material. Dios no se refiere al dinero. Te voy a decir una cosa. Si Jesús, realmente tú piensas que Jesús un día fue pobre espiritualmente, yo no creo esto. Se estaba refiriendo a lo material y a la prosperidad económica. No, nunca Jesús fue pobre espiritualmente. Entonces no entra ahí no podemos entrar en esta interpretación. Si hubiera sido pobre espiritualmente, no hubiera vencido la muerte. No hubiera llegado a la cruz, hubiera pecado antes. Entonces no iba por ahí. Pero tenemos que cuidarnos de este tipo de interpretaciones muy fáciles, pero que no son correctas. Tenemos que ir. Por eso es tan importante ir a un instituto bíblico. Viva Dunamis. Gloria a Dios, cómo este instituto ha cambiado las vidas de cuántos alumnos. Muchísimas personas que venían con enseñanzas diferentes, ¿verdad? Pero Dunamis ha sido una luz de entendimiento y de revelación de la palabra de Dios. Exacto, esa es una paréntesis. Pero bueno, cuando Dios nos habla de liberación de deudas, de liberación de pobreza, no es solamente para tu propio beneficio. Tu liberación siempre debe de beneficiar a otras personas también, que sea porque vas a dar muchas cosas o que vas a testificar también de lo que Dios puede hacer en tu vida o de lo que Dios ya hizo en tu vida y que si lo hizo para ti, para mí, lo puede hacer para ti.
Es el mismo Dios y son las mismas circunstancias. Que tu deuda sea de 100 mil pesos o de 100 millones, para Dios es exactamente lo mismo. Es una condición de esclavitud de la cual Él ya te liberó en la cruz hace 2000 años. Entonces no tenemos por qué pensar eso va a ser imposible. Era mucho más difícil sacarte del infierno y llevarte al reino de Dios que de sacarte de unas deudas. Y lo logró. Entonces, Él está dispuesto a seguir la obra hoy en día, en la actualidad, ¿no? En otras palabras, Dios tiene un plan para que tú puedas salir de tus deudas y tiene un propósito para poner dinero en tus manos. Él quiere que tengas dinero en tus manos. Pero no es suficiente salir de deudas y empezar a acaparar riquezas y caer en avaricia, finalmente la avaricia es un pecado. Entonces, Dios quiere que tengas un propósito después. Debemos de estar listos, ¿no?, para rendirte a Dios cuando llega la prosperidad y permitir que Él te dirige tus gastos, tus ahorros y, más importante aún, tus ofrendas. Él tiene que ser dueño de tu vida y de toda tu vida. Claro. Y no solamente tu vida espiritual, sino también tu vida económica, tu vida financiera. Ay, no, mi dinero no lo toques. Sí. Dios quiere intervenir en tus finanzas. ¿Por qué? Porque te conviene. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es la sabiduría total, absoluta. Y necesitamos sabiduría para manejar dinero, porque no es un asunto sencillo. Así es. Hay gente que con 10 mil pesos al mes se endeudan, y gente con 100 mil pesos al mes se endeudan, y hay gente con 500 mil pesos al mes se endeudan. Entonces, hay algo que rebasa los montos. Hay algo que tenemos que aprender a controlar, y eso se hace a través de la sabiduría de Dios. No se hace a través de nuestra inteligencia. No es suficiente. No es suficiente. Tú puedes ser inteligente para producir 500 mil pesos y no tener la sabiduría para manejarlos. Son cosas diferentes, y es importante las dos partes. Saber producir las riquezas y saber manejar las riquezas. Es cuando entramos al nivel de prosperidad que Dios espera de nosotros. Y es cuando somos libres. ¿Qué padre puede decir? Producí 100 mil pesos y me alcanzan para todo. En lugar de decir, no sé de dónde se fueron. ¿Qué pasó con este dinero? Somos buenos mayordomos de lo que Dios nos da, ¿o no? Es importante esto. Dios va a pedir cuenta de lo que te ha dado. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó con esto? ¿Fue una bendición para ti? ¿Fue una bendición para otros? Porque ese es el propósito de Dios para las riquezas. Que tú seas bendición después para los demás. Y seas bendecido. Muchos piensan, bueno, si tengo que dar todo, me quedo sin nada. Nunca Dios dijo esto. Dios dijo algo muy interesante, creo que está en Proverbios: el que da al pobre, presta a Dios. Imagínate cómo Dios te lo regresa. Bien, yo creo que es en tiempo de un corte. Nos vamos al corte y regresamos.
Ya estamos de regreso, estamos hablando de salir de deudas, de prosperar y de saber manejar las riquezas que Dios nos va a dar, porque la verdad, todos nosotros, los hijos de Dios, debemos de saldar nuestras deudas y debemos de tener este compromiso de vivir en prosperidad. Eso no significa vivir millonario, pero significa ser suficientemente prósperos para ser bendición para alguien más. Cada quien en su nivel, obviamente. Es que hay que definir qué es prosperidad. Prosperidad no quiere decir ser millonario, como dices tú ahorita. No se trata de un monto. Prosperidad es que no te falta nada en el nivel en donde estás en ese momento. Y tener para dar. Y tener para dar. Exacto. Y esto es un principio bíblico. Uh-huh. Sí. Es un concepto bíblico. Claro. Porque cuando tienes para dar, tienes semillas que siembras y vas a cosechar. Si tienes que comerte todas las semillas que tienes, nunca llegas a la cosecha. Entonces Dios, además la Biblia dice, y Dios da la semilla al que siembra. Cuando tu corazón es dador, Dios te dará para dar. Así es. Si tu corazón es ahorrador, avaro, Dios no va a dar semillas. Porque no la vas a sembrar de todas maneras. Claro. Y para acabar de entender el concepto, hay gente millonaria que no es próspera. Por supuesto que sí. Que vive ahí con un temor tremendo de perder, que no distribuye lo que ha recibido y finalmente ni disfruta lo que tiene. Es en Timoteo, mira, este pasaje ahorita el Espíritu Santo me lo está recordando porque habla justamente de estos ricos que tú estás mencionando aquí. Pablo le dice de hablar a los ricos está, yo creo, aquí en la... Porque estamos hablando de que en la prosperidad hay libertad, hay una libertad, Exacto. Hay un gozo, hay paz y hay logros, porque también depende mucho, ¿verdad? Los logros dependen de eso. Sí. No estamos atados, amarrados en una esclavitud, sino que somos libres para gastar. Exacto. En medio de la prosperidad. Sí, mira lo que dice ahí Pablo a Timoteo. Creo que es un mensaje para la gente próspera de su iglesia. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Si no disfrutas tu prosperidad, tu economía tan grande, no vives conforme a la voluntad de Dios. Es. Hay avaricia. No estás en prosperidad. Y la avaricia es acumular. Sí. Y ahí dice, diles que disfruten la vida. Ay, claro. Si tú eres bendecido, ¿sabes que cada vez que compras algo, bendices a la persona que te lo vendió? Claro. Eres bendición, por eso tienes que prosperar. Si no, tu dinero pues se queda en tu bolsa. El dinero que no viaja no sirve. Que no se mueve. Exacto. Tiene que ir de una bolsa a otra, para eso fue hecho. Claro. No para quedarse en un mismo lugar. Entonces, tu dinero puede servir no solamente para bendecir el que te vende, pero también para mandar a gente, levantar misiones, traer buenas nuevas a los perdidos. Y eso es tremendo, la bendición que a ti te va a llegar con esto. Entonces tenemos que salir de deudas, es lo que estábamos hablando, porque es hora de apoderarse de todo lo que es nuestro en el reino celestial y manifestarlo en la tierra. Y ahí es donde podemos fallar, ¿verdad? Mira lo que dice Romanos 13:11. Es la versión amplificada de este versículo. Dice, además de esto,
¿Sabes qué hora crítica es esta? Como ya es hora de que te despiertes de tu sueño, despiertes a la realidad, porque la salvación, la liberación final está más cerca de nosotros ahora que cuando creímos por primera vez, cuando nos adherimos y confiamos en Cristo, el Mesías. Pablo está hablando de la salvación y ahí dice la liberación final. Liberación de las deudas, de la esclavitud financiera, la liberación del sistema financiero del mundo que te pone ahí bajo yugo. Dice, y es tiempo ahora de esto. Y la palabra salvación no solamente significa nacer de nuevo. La traducción de salvación, la palabra hebrea sozo, significa liberación, significa protección, significa solidez, significa prosperidad, significa salud y significa preservación. Wow. No es cualquier cosa. Wow. Y la mayoría de la gente ve boletos de entrada al cielo. ¿No ve que hay algo para aquí primero? La salvación es para esta tierra primero. Porque no vas, cuando haces tu oración de recibir a Jesús y te salvas, no terminas en el segundo siguiente en el cielo, te quedas aquí. La salvación es para, en gran parte, vivir en la tierra. De hecho, es para vivir en la tierra, porque el hombre fue hecho para vivir en la tierra. Y tu salvación, aún eterna, será para seguir viviendo en la tierra, en esta mientras existe y después en la nueva tierra que Dios hará. Entonces, claro, todas las promesas que Dios tiene ahí en esta palabra sozo es para la tierra. Obviamente si entras en la vida eterna, entras en la relación con Dios, puedes recibir sus pensamientos y sus caminos para mejorar tu vida, pero finalmente es para aquí. Y Dios sabía, y sabe, y siempre supo, ¿verdad?, que el hombre iba a necesitar de todo esto que estamos hablando para vivir en la tierra. Hubiera sido injusto, ¿verdad?, un Dios que te pone en la tierra y no te da todas las herramientas que necesitas para vivir en ese lugar. Exacto. Y mucho menos si estamos hablando de sus hijos, ¿verdad?, como embajadores del reino en esta tierra. Sí, sí. La voluntad de Dios es tan fuerte acerca de la prosperidad. Es algo que Dios me habló en la noche. Y me recordó algo de Génesis 2. Estamos en Génesis 2. No hay caída, no hay pecado. Uh-huh. Es el mejor momento de Adán y Eva. Y les dice ahí, en el versículo 11, habla de cómo es el Edén. Y dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea, está hablando de los límites del Edén. Uh-huh. Y habla de uno de los ríos. Y dice, el nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Adán está ahí, en la plenitud de la prosperidad. No tiene ninguna necesidad y además Dios le dice, y te voy a decir dónde hay oro. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Dios, aún en este momento, está hablando de dónde está el oro. ¿Dónde está lo que significa la prosperidad financiera? Sabiendo que en el tiempo que Adán recibe esta información, toda su vida depende completamente de Dios, no del oro. Pero aún así Dios te dice, y hay oro para ti en esta tierra. Para que Eva puede tener joyas bonitas, ¿verdad? Bien, pues yo creo que llegamos al final de este programa. Vamos a seguir hablando de cómo salir de deudas. Todavía nos falta mucho por aprender, porque realmente es un tema crucial para la vida de todos nosotros en esta tierra. Entonces nos despedimos de ustedes y recuerdan,
siempre en victoria.